Cuéntame Ok. los cambios que habías tenido, tu primera cirugía, cómo te fue con la operación, todo Muy bien, lo doctor. negativo. Pues vamos a empezar desde el inicio. Yo estaba yendo a la universidad y me estaba yendo muy mal. Había veces que llegaba a mi casa muy temprano porque ya no quería estar allá. No sé por qué, me sentía muy fatigado, muy cansado. Una noche me empezaron a doler mucho los testículos y me llevaron a urgencias al hospital, pues más al que accedemos nosotros normalmente. Y me hicieron un ultrasonido y fíjate que no encontraron nada, doctor. Me habían dicho que era una epididimitis. Al día siguiente fui con el urólogo y el urólogo mismo me dijo que era una epididimitis. Me dieron tratamiento y me mandaron a la escuela. Yo, la verdad, pues igual seguía sin ganas, sin energía. Entonces opté por ir a hacer ejercicio otra vez en vacaciones de verano, ya que me había salido de la escuela. La educación ya la había perdido, entonces dije, no, pues le voy a echar al deporte. Empecé con el deporte y pues yo pensaba que todo estaba yendo muy bien. Me sentía pues sintiendo un poco igual. No se notaba el cambio y pues que era como desesperante. Una mañana que yo había salido con una novia, me acuerdo que amanecí con un dolor agudo en la zona de abdominal baja. Casi, yo pensé que era el abdomen. Entonces fui al baño y cuando me paré, fue cuando se detonó el dolor, un dolor muy agudo en los testículos. Yo la verdad me paniqué, me asusté mucho. Fui con mis papás inmediatamente y les dije, mamá, me empezó a doler los testículos. Ellos pensaron que era la epididimitis, que de la que te mencioné al principio, pero yo sabía que no era la epididimitis, no, nada que ver. Era un dolor horrible, doctor. Y me llevaron con el mismo urólogo y las venas sí las tenía muy dilatadas, se notaban. Al principio no. Cuando fui con el urólogo sí me diagnosticó varicocele, me dijo que eran unas venas muy grandes y pues que me había que operar. Yo le dije que si cuál era el tratamiento, me dijo vamos a hacer una ligadura, vamos a hacer 3 nudos y se te va a solucionar el problema. Yo le dije, y sí, le mencioné, me acuerdo muy bien que le mencioné si iba a tener problemas en los testículos, si iba a tener problemas hormonales, y me dijo que no iba a tener problemas. Ya después de que me operaron y regresé a mi casa, pues la verdad no estaba contento con los resultados. Le decía a mis papás que me veían, incluso el testículo izquierdo lo veía un poquito de diferente tamaño, no como normalmente me lo he visto. Y yo se los decía y mis papás no sabían qué hacer, no sabían si hacerle caso al doctor o hacerme caso a mí. No sabían si el doctor estaba bien o yo estaba bien o si yo estaba mal o el doctor estaba mal. Estaban pues muy confundidos, la verdad. Entonces, como ellos tenían mucho trabajo, muchos pendientes, me decían, ya te operaron, tranquilo, no tienes nada. Pero yo estaba terco con que no estaba bien. Yo sentía que algo no estaba bien, doctor. Entonces fue que me llevaron otra vez con el mismo urólogo. Me llevaron una vez, me dijo que todo estaba bien, que no me notaba nada, que tranquilo. Él me mandó a hacer estudios hormonales y habían salido, la testosterona libre salió alta, no, la total salió alta, la libre salió muy baja. Y me dijo que no, que estaba bien, que estaba en lo mínimo necesario, no pasaba nada. Y pues yo le dije, pues está en el lado bajito, yo siento que tiene algo que ver con el estado emocional de uno. Y no. Y en ese momento ya reanudaban clases y me mandaron a la escuela. Yo en ese momento no me podía concentrar, sentía sensaciones de calor en el testículo, hormigueo, a veces dolor, a veces no. No podía correr porque igual se detonaba el dolor y paraba de correr, me sentaba y se me aliviaba. Entonces era de que, entonces, ¿cómo voy a vivir ahora? Todo sentado toda mi vida. Entonces, pues, no, ese no es el chiste. Volví a ir con otro urólogo y lo mismo, doctor. Esto es psicológico, no tienes nada, ya te operaron muy bien. Entonces dije, no, pues vamos a otro. Ya esta historia ya la escuché otra vez y no, vamos a otro. Y lo mismo, doctor.
que el varicocele es una enfermedad que se trata con la ligadura, que esto es psicológico, es traumático, que te tienes que alivianar ya. Fui con otro doctor, me dijo, no, pues si te duele mucho te vamos a infiltrar en la zona, te vamos a dormir la zona. Entonces dije, no, pues no creo que sea tan fácil como para decir, no, pues te vamos a dormir la zona y ya. Siento que es algo que tiene su chiste. Entonces no estaba a gusto, doctor. Había ido ya con 4 diferentes al que me había operado. Incluso uno me dijo que si me seguía haciendo más chiquito el testículo izquierdo, que me lo iba a quitar. Entonces yo pues llegué a mi casa derrotado, doctor. Yo ya pues angustiado, la verdad no quería hacer nada. Yo ya había perdido amistades, ya había dejado de hablar con amigos, de salir de mi casa, de hacer ejercicio, de estudiar, de comer. Ya no había hecho deporte. Entonces, pues mi vida pues estaba yendo pues, a la basura casi, casi. Yo recuerdo que estaba desvelado, estaba viendo las redes sociales. Me acuerdo que busqué varicocele yo en TikTok y me apareció usted. Cuando usted estaba hablando de los síntomas, de los problemas, del método de ligadura que no servía, yo me empecé a familiarizarme muchísimo. Dije, esto es es lo que estoy sintiendo. Entonces sí, yo salí a comer con mis papás y en eso les dije, pues les tengo que contar que encontré un médico y quiero que vean su opinión acerca del varicocele y las consecuencias que tiene. Y ya cuando vieron su video, como que sentí yo que se fueron más de mi lado, más que de los doctores. Sentí que habían dentro de ellos, pues, dicho, no, pues sí es cierto, tiene sentido. Mi mamá, como es doctora, en cuanto te oyó tus explicaciones, dijo, tienen mucho sentido, te vamos a llevar con el doctor. Y pues fue ya cuando lo encontré. Tuve mi operación con usted y la verdad que me fue muy bien. A mí me convenció mucho lo que usted mencionó, que sus pacientes entran a cirugía con varicocele y salen sin varicocele. Yo cuando la primera vez que me operé me habían dicho que al salir las venas iban a estar súper inflamadas y que era normal y que me tenía que esperar a que se me desinflamaran. Y yo estaba como de que entonces, ¿para qué me operaste si todavía tengo el problema? Pero no lo dije, pero pues eso pensaba. Con usted fue totalmente diferente, ya salí de la operación sin el problema y la verdad que no me dolió mucho. Yo la primera operación que tuve me estaba retorciendo de dolor en el hospital y mis papás pues se estaban muy asustados, me estaba poniendo yo casi casi blanco del dolor. Con usted no fue para nada así, yo no sé, estuvo muy a gusto la estancia en el hospital. Es muy indolora, la verdad. Lo único que duelen son las heridas. Pero hasta ahí, la recuperación, pues, el cuerpo humano, pues, es muy sensible, la piel es muy sensible. Las heridas son las que tardan más en recuperarse, las cicatrices, los nervios, así como usted lo mencionó, pero como tal el testículo y las venas ya no me han dolido. Ha desaparecido esa molestia, doctor. Y la verdad que es algo que estoy muy agradecido. Sí, Carlitos. Yo la verdad, qué bueno que no me esperé más tiempo ni que me la tomé esto a la ligera. Porque era lo que querían los doctores, que me la tomara a la ligera, era lo que quería la gente, que me la tomara a la ligera. Porque yo ya había escuchado testimonios de otra gente que no se ha operado con usted y que no lo conocen, que no, que yo me operé 4 veces de varicocele. No, que yo me operé 5 veces de varicocele. Entonces yo dije, voy que vuelo si sigo tomando esto a la ligera. Entonces no lo dudé y contacté con usted. Y la verdad que creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho, doctor. Qué bueno, Carlitos, me da mucho gusto eso. Porque mira, como bien lo mencionas, a veces los médicos no tienen tanta experiencia con este problema. Claro, doctor. Y es bien común, vete al sí, psicólogo. Sí, y de hecho sí me mandaron al psicólogo, doctor. Sí. Me estuvieron recetando antidepresivos. Ajá. Antidepresivos y para la ansiedad. Sí. Ahorita, pues, desde que contacté con usted,
los he dejado de tomar y no los necesito, doctor. ¿Recuperaste ese bienestar, Carlitos? Lo he recuperado, sí. Es que es bien importante el testículo. Mira, el testículo es de lo que menos conocemos, Carlitos. ¿Sí? O sea, en el tema, en nuestra especialidad en urología, avanzamos mucho en otras patologías, pero ve que ese testículo dejó de importarnos hace mucho tiempo. Sí. Pero ve cómo se pueden incluso te ayuda a equilibrar, no nada más la parte de la función sexual, la parte de que el dolor pues, se te quita, pero ve, tu cerebro también necesita esos andrógenos, Carlitos, y eso es súper importante. Claro que sí. Hay muchos pacientes jóvenes, hay muchos chavitos que traen muchos problemas, no nada más dolor. El dolor no ocurre siempre, Carlitos, por eso lo menciono mucho en los videos. Solamente son 10% los pacientes que les va a generar dolor. En los demás es una enfermedad que es muy silenciosa. Y el paciente empieza a sentirse frustrado, cambios de estado de ánimo, problemas para descansar, duermen, no descansan, se están levantando en la noche, en el día andan cansados, bajones de energía, erecciones matutinas ya no hay. O hay pacientes que tenían dolor, estaban bien sexualmente, se operan de la ligadura y después de la ligadura pierden las erecciones. Baja la testosterona, el testículo está congestionado todavía. Sí, doctor. Y estos síntomas, la verdad que los había presentado desde que yo estaba en la prepa, allá en el internado militar. Pues era que me daba mucho sueño, no podía estar despierto más de 8 horas. Llegaba a mi cuarto y no hacía la tarea, me quedaba dormido y pues creo que de ahí estaba empezando yo a tener síntomas, pero no lo sabíamos. Como usted dice, es una enfermedad pues silenciosa. Eso es algo que pues me asusta, la verdad. Lo bueno que usted sí supo pues arreglar muy bien el problema. Sí, es que entendemos muy bien al paciente, Carlitos, es bien importante esto. O sea, el paciente trae una historia y no nada más es el paciente, o sea, la familia también está involucrada. Claro. Porque empieza a haber frustración. Son pacientes jóvenes y ese desequilibrio a nivel emocional los lleva a tomar decisiones que no. O sea, he tenido muchos pacientes que han tenido ideaciones suicidas, he sabido de pacientes que han logrado suicidarse y lo que tenían era esto, un problema testicular, disfunción eréctil, jóvenes. El paciente dice, oye, a ver, ¿cómo que tengo disfunción eréctil a mis 20 o 30 años de edad? Claro. ¿Quién va a querer estar conmigo? ¿Ya para qué estoy aquí si no sirvo para nada? Y empiezan a tener ese tipo de pensamientos. Sí. Ahora, si le agregas a eso el desequilibrio en los neuroandrógenos, pues la mente empieza a trabajar bien diferente. El paciente pierde ese bienestar. Y una vez que lo resuelves, pues equilibramos nuevamente el testículo y hacemos que el testículo empiece a otorgar nuevamente los neuroandrógenos que necesitas. Y ve el cambio, o sea, tú te diste cuenta del antes y después. Claro que sí, doctor. Ahorita ya empecé a reconstruir mi vida otra vez desde cero porque este problema, la verdad que sí, pues lo derrumbó todo. Y ahorita ya pues estamos empezando con el pie derecho, ya casi no tengo molestias, voy a la escuela a gusto, salgo a correr. Estoy empezando a hablar con una compañera. Ajá. Y la verdad que creo que me está yendo muy bien, doctor, y no quiero que me deje de ir así. Claro. Sí, esto es bien importante, Carlitos. Por eso la cirugía con nosotros nada más es una operación y te olvidas del problema. Sí, doctor, la verdad Sí, que no te va a reaparecer. No creo que nos convenga ni a mí ni a mi familia haberme yo quedado en silencio y habernos estado haciendo operación tras operación. Sí. Siento que no era para nosotros eso, ¿no? Como bien lo dijiste, Carlitos, o sea, hay muchos pacientes que van por una cuarta o una quinta cirugía. O sea, imagínate entrar a reoperar una cicatriz, tejido fibroso, el riesgo del daño a las arterias. Es un dolor crónico. Es un verdadero problema, Carlitos. O sea, eso es un verdadero problema. El testículo es muy sensible. El dolor crónico al paciente ya no le permite retomar su actividad física. Son pacientes jóvenes, les gusta correr, jugar fútbol, hacer ejercicio. Ya no pueden hacerlo. Claro que sí, doctor. Ya no pueden hacerlo. Con la ligadura. No, y la verdad que me quedé muy a gusto la primera vez que salí a jugar. Yo sentí que ya estaba volviendo a la normalidad otra vez. Me dio muchísimo gusto. ¿Recuperaste eso? Recuperé esa felicidad, sí. Sí, me sentía como antes. ¿Y qué edad tienes, Carlitos? Yo este año cumplí los 21 años. 21 años. ¿Tu primera cirugía qué edad tenías? Tenía yo 20 años, doctor. 20 años. 20 años recién cumplidos. Ok. Cuando me operé. ¿Y antes de tu operación, Carlitos, tus erecciones cómo estaban? ¿Tenías erecciones matutinas? No todos los días, doctor. No todos los días. No, okay. Ya ve que pues un joven de mi edad, 20 años, 19, muy joven, pues 7 días a la semana uno amanece con erecciones, uno está pensando en la mujer, está con las pilas para todo lo que da. Claro. Yo la verdad que no tenía erecciones todos los días, doctor, y se me hacía raro porque decía, no, pues estoy en la edad de oro para estas cosas. Claro. Se me hace raro que no tenga erecciones todos los días. Sobre todo, doctor, algo que me mortificaba mucho era que yo al momento de tener relaciones tenía que estar estimulando la erección. Se perdía.
se perdía, no la podía mantener. Ajá. La tenía que estar estimulando para que se mantuviera. Si perdías el estímulo, se Sí, caía la erección, una sí, erección inestable. y se me quitaban las ganas. Entonces yo no quería perder eso, no quería perder, pues, el vínculo que tenía yo con mi pareja. Entonces era, ni modo, pues tengo que estar así. Y en eso no era vida, la verdad, doctor. La verdad es que me empecé a amargar mucho y fue cuando también con mi relación se empezaron a ir las cosas para abajo. ¿Y en tu casa cómo estabas con tus papás? Muy mal, Sí. muy mal. Los tenía de enemigos, doctor. En mi casa, pues, todos estaban, la verdad, al principio estaban del lado del doctor, de los doctores, de los psicólogos. Yo me sentía muy solo, me sentía muy aislado, ya no quería comer, no quería ni bajar a comer con ellos, no quería ni hacer deporte, Ajá. ni quería ir a la escuela porque no me interesaba. O sea, si iba a estar así viviendo con ese dolor, con esa frustración, mejor me quedo dormido todo el día. Y así estuve casi un año, doctor. Y era que mis papás pues se daban cuenta y como que les picaba eso que yo estuviera encerrado ahí todo el día, no sabían qué tenía y le lucharon también de mi parte, fueron con otros doctores, pero igual, no ayudó. Siempre andaban buscando una respuesta, ¿no? Andamos buscando una respuesta Sí. como locos, casi los estaba volviendo yo locos a ellos. Ajá. Y yo pues ni se diga, estaba acabado totalmente, ya no sabía ni qué pensar, ni qué hacer, ni si resignarme o, bueno, en el peor de los casos, pues así como usted lo menciona, empezar con ideas muy feas, suicidas. Y no, doctor, la verdad que fue una salvación, la verdad, haber encontrado su método, a su equipo, que la verdad fueron una atención muy profesional. Qué bueno, Carlitos. Y experta, más que nada, muy experta, doctor. Siento que es algo que le falta a los médicos de hoy en día, el estar muy informados, tener esa experiencia, esa sabiduría y lo importante que es el testículo también. Sí, sobre todo eso es bien importante, Carlitos. Porque mira, paciente, así, esta historia es la historia que me ha llegado muchísimas veces. Es la historia que yo vi. Sí, porque ya ves que incluso te comparto pacientes. Digo, mira, Carlitos, este paciente es tu misma historia. Sí, porque el paciente a veces se siente solo, piensa que es el único que tuvo la mala suerte de tener este problema, Carlitos. Entonces yo les digo, mira, este paciente es de tu edad, tiene este problema, ve cómo está, para que el paciente se sienta que no está solo. Sí. Y la historia es la misma. El paciente me dice, ¿sabes qué, Mario? Estaba ya por dormirme, estuve revisando mis redes y de repente me salió un video y se echan todos los videos en la noche, Carlitos. Sí, doctor. Los ven de corrido. No, doctor, y no lo va a creer que no nomás en Sonora, que es de donde yo soy, me decían que era algo benigno. Yo en TikTok me acuerdo que me dio, ya después de que me había operado con usted, me apareció un video de un urólogo que había dicho que el varicocele era benigno. O sea, fíjese Sí. qué miedo, o sea, ¿cómo va a ser benigno esta? Es horrible. Sí. Esto, la verdad que no, que hace falta mucho el tomar conciencia, siento yo. Yo lo entiendo, Carlitos, porque mira, es información muy diferente en la que compartimos con los pacientes y en nuestras redes sociales, los videos. Y yo entiendo que los urólogos a veces se sientan un poquito abrumados con la información que compartimos y pues eso les genere también ciertas deseos de subir información ahí en contra de lo que hacemos. Pero para mí lo importante son los pacientes, Carlitos, porque yo me doy cuenta del antes y el después. Cada paciente trae una historia. Y el paciente que más le hace sentido lo que subimos aquí en las redes es el paciente como tú. Ya notó cambios, ya vio un testimonio y dice, ¿sabes qué? Es que es mi historia. El paciente que está ahí está contando la historia que me ocurrió a mí. Entonces el paciente es cuando más le hace sentido toda la información que compartimos, porque muchos de ellos, ¿sabes qué? Yo me operé. Ya me operé, me hicieron una ligadura y tengo todo lo que el paciente menciona ahí. Entonces ya empiezan a ver los videos, se sienten familiarizados. Incluso me dice, ¿sabes qué, Doc? Ya cuando yo termine mi proceso, también quiero grabar mi testimonio. Porque si yo llegué contigo a través del testimonio de un paciente, me gustaría también compartirlo. O luego me piden los contactos, me dicen, oye, pásame el contacto de Omar o de Ricardo, del paciente tal o cual, para platicar con él, porque quiero que me orienten cómo fue la experiencia. Porque mira, yo puedo decir muchas cosas, Carlitos, pero lo importante es que un paciente lo explique, que un paciente que comparta la historia, porque la historia fuerte, toda la frustración, toda la pérdida en la calidad de vida del paciente, pues es una historia que el paciente comparte. Claro que eso es súper importante, Carlitos, porque los urólogos no entendemos esto.
O sea, créeme que yo también de inicio, pues no lo entiendes de esta manera. Claro, siento que usted, la verdad, creo que es muy difícil el haber llegado hasta donde está Ujú. ahorita. Siento que tuvo Claro, muchas hay una historia, confusiones. sí. O sea, Claro. créeme que hay una historia detrás de todo esto, Carlitos. Siento que se rompió Sí, la cabeza pensando qué es lo que está muchísimo. causando esto. Sí. Sí. Sí, porque yo dije, a ver, esto está mal, esta cirugía está mal hecha. Los urólogos no sabemos cirugía vascular. ¿Sí? O sea, amarrar una vena no tiene ningún sentido, Carlitos. El nudo que te haces en las agujetas de los tenis es el nudo que hacemos en el testículo con la ligadura. Sí, es lo que yo estaba... Es eso, es amarrar, es Sí. pasar un hilo, agarrar todo ahí como venga, linfáticos, arterias, venas, lo que venga, dejar un nudo ya amarrado, 30 minutos de cirugía y te olvidas. No te olvidas, ahí empieza el problema, Ahí Carlitos. empieza, sí. Porque muchas veces el paciente tenía un dolor leve, de repente pesadez, cansancio, pasa la anestesia y el paciente está en un grito de dolor, porque traes un nudo ahí adentro. Y el Sí, dolor no se quita. claro que sí. Llegan aquí los pacientes, no pueden ni caminar. No pueden hacer su vida normal y son pacientes jóvenes, porque esto es muy del paciente joven. Y es algo muy triste, doctor. Le iba a comentar, después de haberme hecho la cirugía, sí, pues como usted dice, sí, yo pensaba que ya iba a terminar, pero no, en realidad ahí empezaron los problemas. Y siento que muchos doctores, ningún doctor creo que tenga mala intención, la verdad. Creo que todos tienen la disposición de ayudar. Uh-huh. Pero siento que no lo toman muy en serio porque pues el varicocele, a mí me dijeron que era muy a largo plazo el daño que hacía. Pero pues de que hace año, doctor. Hay mucha gente que vive su vida pues con un poco de molestias y se muere con varicocele. Hay gente que no, hay gente que las molestias las siente más. Entonces yo siento que por eso tampoco es muy concientizado eso, porque hay gente que pues no lo siente y no le da importancia y lo deja pasar. Y pueden vivir sin molestia, pero siento que sí va haciendo un daño. Es que ese es el problema del varicocele, Carlitos. Es una enfermedad silenciosa, no genera dolor. Ajá. Genera muchos síntomas, Sí, pero así los como usted síntomas dice. no gritan, los Una enfermedad síntomas están silenciosa. ahí silenciosos. Sí. Primer dato, ausencia de erecciones matutinas o van desapareciéndose. Después de que esa erección matutina, Carlitos, empiece a desaparecerse, ya lo demás va a empezar a ocurrir. La erección inestable. Cambian de posición sexual, se cae la erección. Dejan de estimular, se cae la erección. Ujú. Bastan algunos años, depende de cada paciente, Carlitos. También el daño no va a ser de inmediato, requiere un tiempo. Ser varicocele lo tienes que ver en una línea de tiempo. Porque el paciente viene, ya logró un embarazo, no tiene dolor, tiene su varicocele, hormonalmente está bien, erecciones bien. Pero va declinando todo. Se va a ir declinando. O sea, nada te dice, Carlitos, que ese testículo saludable, que tienes varicocele, pero tu testículo ahorita no se ha visto afectado. Sí. Nada te dice que ese testículo va a ser el mismo en los siguientes 5, 10, 15 o 20 años. Claro. Los varicoceles muchas veces empiezan en la pubertad o en la adolescencia. Pero para que tengas el problema 30, 35 años de edad, ya el paciente dice, ¿sabes qué? Pues ya no tengo erecciones todos los días, pero debe de ser por la edad. Sí, eso es Ya lo no que tengo 20 piensan años, ya muchos. tengo 35, tengo 40 años, debe de ser por la edad. Y no, Carlitos, el testículo tiene muchos factores enzimáticos que lo protegen. O sea, es un órgano muy importante, es un órgano que genera vida. Tiene factores que lo protegen. Pero como todo órgano, Carlitos, como todo en la vida, en algún momento va a fallar. Y va a fallar porque tiene factores que lo están perjudicando. Por más que el testículo está luchando por mantenerse saludable, tiene factores que lo van a empezar a lastimar. Y es una enfermedad silenciosa porque no va a doler. Sí, doctor. La primera vez que vino usted me dijo que el testículo era un órgano que aguantaba mucho. Y creo que es por eso que duran mucho los pacientes con varicocele. Uh-huh. Una enfermedad pues que es silenciosa, sin dolor y no se atienden. Y ya pues a los 50, 40 es cuando vienen con usted y le dicen qué está pasando. Mira, y le llega a ir muy bien, Carlitos, pero ¿qué ocurre? Como lo mencionas, a los 50 años de edad, vamos a suponer que ese paciente empezó con su varicocele a los 20. Son 30 años que su pene no ha recibido la cantidad de DHT que necesita para mantenerse saludable. Y el paciente dice, doctor, es que tengo tomando Cialis desde los 40 años. O antes, desde los 30 años. Tengo pacientes que dicen, doctor, me casé y de ahí para acá toda mi vida sexual ha sido apoyándome con medicamento o inyectándome en el pene. ¿Qué ocurrió? Pues fue una deficiencia en décadas de DHT, y la DHT es la que mantiene al pene saludable, Carlitos. Hace que el pene se mantenga firme, se mantenga estable la erección. Uh-huh. Después de ahí pasa que el paciente toma su medicamento, pierde eficacia y ahora se tiene que inyectar el pene. Pero el paciente en ese momento ya ni siquiera tiene deseo sexual. Muchos de ellos ya no tienen deseo. Se inyectan pero por cumplir con la pareja, porque empieza a estar muy tensa ya la relación de pareja.
Y el paciente dice, doctor, es que no tengo deseo, no tengo ganas. Mi pareja piensa que tengo otra pareja o que estoy con alguien más, pero no, o sea, deseo, ni siquiera tengo deseo sexual. Y esos problemas sí, no, yo no me gustaría tenerlos para nada, doctor. Pues yo creo que nadie, Carlitos. Nadie. Yo creo que como hombres la parte más importante es esa. Sí. La parte más importante, o sea, es la parte más crítica, testículo y salud sexual. Y como bien lo mencionas, pues los médicos no queremos hacer daño, Carlitos. O sea, eso indudablemente, el médico tiene esa vocación de ayudar, la gran mayoría. Claro. Debe de haber ahí casos también. El problema, Carlitos, es la falta de información, la falta de experiencia, la falta de información. Son estructuras muy delicadas. O sea, todo este problema, y es lo que lo comento con pacientes, o sea, en la microcirugía bien hecha, Carlitos, ocurre magia. O sea, hay magia detrás de la cirugía. Porque a través de una microcirugía, un poquito tardada si quieres, pero como bien dices, no dolorosa, la recuperación es rápida. Claro. Pero ve al paciente cómo le mejora la vida. Te regresa lo que habías perdido. La Y calidad, no hay otra cosa sí, que te regrese esto, Carlitos. Hay pacientes que dicen, doctor, pues me pongo testosterona. No, es que la testosterona tampoco, la respuesta está en la testosterona. Porque también andas en un desequilibrio. Te la pones hoy anda la testosterona hasta el tope. Si tu cuerpo necesitaba la testosterona, te vas a sentir bien porque estabas en una deprivación hormonal. Pero ¿qué ocurre después de la primera o segunda semana? Viene el bajón. Te inyectas otra vez, sube. Tu cuerpo no sabe qué hacer con esa testosterona. Eso además de que vamos a bloquear el eje. La comunicación del cerebro al testículo se ve interrumpida. La producción de espermatozoides también se ve interrumpida. Y el paciente se siente irritable, se siente muy mal, Carlitos. Lo que hacemos es que tu testículo trabaje. Llegan pacientes de tu edad, doctor, tengo años con testosterona. ¿Quién te la dio? Pues el urólogo o el médico general, donde pusieron un pellet de testosterona. Eso no se hace, Carlitos. A pesar de que es bueno, bajó la testosterona, todo testosterona, no. Bajó la testosterona, investigo qué le sucedió al testículo. Hay que investigar dónde estuvo la falla y hacer que el testículo funcione para que tu cuerpo entre en equilibrio. Si te pones testosterona, vas a romper. Si de por sí el paciente ya traía ese desequilibrio a nivel hormonal, poniendo la testosterona no vas a regular absolutamente nada, Carlitos. Ahora no nada más se requiere esa DHT, dihidrotestosterona, para tu salud sexual. También la requiere tu cerebro, la requiere el páncreas, la requieren tus órganos. Sí, o sea, la DHT es súper importante como hombres. Claro. Hay muchos pacientes, Carlitos, que se hicieron diabéticos y el problema de la diabetes empezó porque primero falló el testículo. ¿Sí? O sea, hablando particularmente de este grupo de pacientes jóvenes que eran saludables, de repente el testículo falló, bajó la testosterona, de repente se dan cuenta de que la glucosa está descontrolada. Hay muchos estudios de endocrinología en los cuales se ha visto que el testículo requiere que el páncreas requiere que el testículo funcione de una forma adecuada para que también le funcione, para que le sirva para hacer una insulina de buena calidad. O sea, no nada más es eso, Carlitos. Créeme que es más lo que desconocemos en tema de andrógenos y salud masculina que lo que conocemos. El problema es que a veces somos muy ególatras los médicos. Pensamos que sabemos todo. Pensamos que todo está resuelto. Pensamos que poniendo una ligadura o amarrando algo se va a resolver. No, sí. El problema empieza ahí. Si hay pacientes, o sea, también no es que esté tan satanizada la ligadura. Hay pacientes que les puede ir bien. Hay características anatómicas de cada paciente muy particulares, Carlitos, que son venas delgadas, venas rectas, que no tienen tantas conexiones. Con que las amarres, pues sí. El paciente va a estar con dolor un tiempo, después se le va a quitar el dolor y se va a sentir bien. Pero ese es un porcentaje mínimo, 30, 40%. Les va a fallar a más de la mitad una ligadura, Carlitos. Claro. Como bien te diste cuenta. Por eso compartimos tanta información aquí en nuestros canales. Y muchos de los pacientes llegan a través de un testimonio. Sí, y como bien lo menciono siempre, detrás de cada paciente siempre hay una historia, Carlitos. Frustración, ya se dejó con la pareja, problemas en su casa, desequilibrios con los pensamientos, ideaciones suicidas, problemas de disfunción. Y el paciente dice, a ver, doctor, pues, ¿cómo voy empezando mi vida? ¿Cómo voy a depender de un medicamento para tener una erección? Mejor optan por alejarse. Conductas evasivas, se empiezan a alejar de su pareja, de la familia, y pierden el bienestar por completo. Pero veo, o sea, si hay una esperanza, Carlitos, hay forma de recuperar eso. Sí, y qué bueno, doctor. Ya te diste cuenta de la... de la mala experiencia con las ligaduras. Ya, sí. Lastimosamente. Y mira, también el tema, pues mira, tus papás pues obviamente quieren ayudarte, Carlitos. Claro. O sea, los papás van a hacer todo por ayudar a sus hijos. El problema es que a veces vamos buscando una respuesta, pero no la encontramos. No la encontramos y vamos tocando puertas. He tenido pacientes que han tenido hasta 30 consultas. El otro día llegó un paciente de Estados Unidos y me dice, ¿sabes qué, Mario? Tú eres el urólogo número 30. Después de ti no voy a ver a nadie más. Si contigo se resuelve, bienvenido. Un paciente cercano a los 60 años de edad. Una ligadura a los 20 y tantos. O sea, toda la vida con problema.
Así llegan los pacientes, Carlitos. Y la historia es la misma, doctor, es que ya fui con los... Ya me sé la misma historia que me van a decir en las consultas. Que estoy saludable, que mi testosterona está bien, que todo está en orden, pero el paciente ha notado una serie de cambios. Claro. Sí, o sea, se requiere mucha experiencia, Carlitos, para identificar dónde está el problema verdaderamente. Pues me da mucho gusto que nos compartas tu testimonio. Sí, un caso súper interesante. Sí, no, Sí. y muchas gracias a usted, doctor, que supo solucionar el problema. Claro, sí, lo más importante es esto, que el paciente lo vea como una esperanza, Carlitos. Claro. Que vean que las cosas se pueden hacer mejor, sí, que las cosas se pueden hacer de una forma diferente, pero a favor del paciente. Lo más importante es el paciente, Carlitos. Sí, lo más importante para mí es que el paciente se recupere, porque esta historia la hemos visto muchas veces en pacientes jóvenes. La historia que nos platicaste, palabras más, palabras menos, pero cabe dentro de un mismo estándar de lo que los pacientes van viviendo. Por eso me gusta mucho compartir entre los pacientes. Digo, mira, este paciente va recuperándose, chécate este caso. Paciente, yo soy, ¿sabes qué? Pues no soy el único. No soy el único. Y la historia pues debe de ser buena para todos. Sí, por eso la cirugía de ligadura es una cirugía que quedó muy atrás, Carlitos. La medicina tiene que ir avanzando. Claro. No nada más en otras patologías. El testículo es algo que todavía falta que entendamos más a la perfección. Y esa es un área completamente andrológica. Sí, salud masculina por completo, Carlitos. Me da mucho gusto. ¿Tienes ya de operado? ¿Te operamos a ti en abril? Sí, me operaron en abril. Abril. Súper. Sí, pues fue muy rápida la recuperación. ¿Las erecciones matutinas cómo están ahorita? Siempre, doctor. Todos los días. ¿Todos los días? Sí. Sí. ¿La firmeza del pene? También muy bien. ¿Se mantiene erecto? ¿Ya no Sí. tienes que estimularlo? No, ya no. Ya la erección ya satisfactoria. No, claro que sí. Okay. Muy bien todo. ¿En los orgasmos cómo te sentiste? ¿Notaste una diferencia en la intensidad Claro que del orgasmo? sí. Y no nomás en los orgasmos, también al momento pues de eyacular, la eyaculación, sí se propulsa más y sí es más intenso el orgasmo. ¿Y el deseo sexual cómo ha estado? También al 100. ¿Sí? Sí. ¿Sí notaste la mejoría? Sí. La firmeza del pene antes de tu cirugía, Carlitos. Antes de tu primera cirugía, ¿cómo estaba la firmeza? Pues creo que por ser joven no estaba tan mal. No tenías tanto problema ahí. Sí, pero sí tenía que estar estimulando. Y ahorita ya estás. Ahorita no, ya como nuevo. Sí. Sí. Y a nivel mental, Carlitos, ¿cómo te has sentido ahorita con tu motivación? Más tranquilo que antes ya. La verdad, antes estaba muy ansioso. Por cualquier cosa me la llevaba pues pensando, rumiando. Ahorita ya no. Me siento más tranquilo, más alegre, con más ganas, más motivado. Ya te sientes mejor. Mucho mejor. ¿Y con tu familia, con tus papás, cómo estás? También muy bien, ya mejor, sí. Sí, va mejorando poco a poco la cosa. Yo entiendo todo eso, Carlitos, porque también hemos estado en comunicación con tu mamá y pues sí, oye, ¿cómo está Carlitos? ¿Cómo se va sintiendo? ¿Cómo lo han visto? Y sí, o sea, de muy pronto los cambios sí me comentaron que eran muy, muy favorables y muy marcados. Sí. Sí, Carlitos, y eso pues me da mucho gusto. Sí, me da mucho gusto porque encontraste aquí la respuesta que andabas buscando. Claro. Sí. Sí. Y obviamente pues una cirugía a veces no es sencillo, Carlitos. No es sencillo entrar a una reoperación. No, sí, pero por eso a cada paciente pues le entregamos lo mejor. Le damos lo mejor a cada paciente. Obviamente siempre se llevan algo de nosotros. Y eso pues debe ser la mejor experiencia para el paciente de ver el antes y el después. Claro que sí. Sí, porque es un rescate, Carlitos. O sea, créeme que es bien importante eso porque muchos de los pacientes, ¿sabes qué? Me rescataron. Me rescataron. Estuve a punto de cometer un acto que no. Sí. Sí. O sea, no nada más es eso. Va mucho más allá que eso, Carlitos. Y eso es lo más... Yo creo que esa es la parte más interesante, la parte más bonita de la andrología. Porque salud masculina es entender. Somos hombres, o sea, nos entendemos a la perfección. Sí, sabemos cuáles son los puntos más críticos que atender. Y el testículo es súper importante. El pene a veces lo que está haciendo es avisándote que hay un problema en otro lado. No es que el pene esté enfermo. El pene es un sensor, te está avisando que está ocurriendo un problema. Y lo fundamental en los pacientes jóvenes es el testículo. ¿Sí? Por eso pues tú eres experto en esto ya, Carlitos. Ya viste el antes y después. Sí, ya vi el antes. Tus papás igual también. Claro. Ya vieron cómo te fue antes y después. Sí, Carlitos, pues me da muchísimo gusto y te agradezco que compartas tu testimonio. Estoy muy agradecido yo con usted, doctor, y con su equipo. Muchas gracias, Carlitos, de verdad. Me da mucho gusto haberte ayudado. Muchísimas gracias, doctor.